realmente ante todo quiero agradecer al pueblo nicoleño la hospitalidad y realmente me sentí muy a gusto en esta invitación, en este congreso de CNPYME, una gran iniciativa de la Municipalidad y de la Asociación de Empresarios que intentan seguir formando al motor de la sociedad. Curiosamente, la pyme es una generadora de riqueza y de empleo y de mejora y de innovación tremenda en la sociedad. Y a veces, en los avatares que tiene hoy con tanta inestabilidad, corren el riesgo de estar demasiado metidas en el día a día, en la coyuntura, y no salir y levantar un poco la cabeza hacia la formación. Y estas iniciativas son realmente muy, pero muy buenas para estas cosas. Por eso me invitaron a mí, que soy profesor del IAE Business School, que tiene de la Universidad Austral, con su sede en Pilar y en Rosario, para que les hable un poco de cómo manejar los riesgos o cómo administrar las inversiones, porque evidentemente el pyme tiene una pregunta que siempre le da vuelta en la cabeza, que es ¿dónde está la plata? Siempre está falto de plata, sea por iniciativas, sea por inversiones mal hechas, sea porque se entusiasma con un proyecto y no hizo bien los números. Entonces lo que estuvimos reflexionando juntos es, pensemos primero cómo debemos manejar los riesgos que tiene nuestra organización para poder acotar el problema del manejo de las inversiones, que en definitiva es dónde está la plata. Entonces lo que fuimos trabajando con ellos es un esquemita muy sencillo, pensando que por sobre todo tiene que pensar qué tipo de producto venden, qué nivel de innovación tienen, si se están recreando permanentemente, si siguen pensando como una empresa de hace 30 años o saben que se vienen cambios realmente importantísimos en el mercado, no solo de tecnología por los productos, sino de modo de consumir, que no somos externos a que eso nos vaya a impactar a todos, que tenemos que estar permanentemente pendientes de cómo estar tomando la delantera y no seguir a la competencia. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar dos conceptos que ayudan mucho, que es el riesgo de la operación, niveles de inventario, problemas de cobranza, gestión de estructura, problemas con los proveedores, logística, y el riesgo de la estrategia, que es cambios de hábito en los consumidores e innovación que demanda el mercado. Entonces por eso fuimos trabajando con ellos un mapa de riesgo, fuimos trabajando distintas alternativas, y por sobre todo, que creo que es lo importante para ellos, es que sepan dividir lo que es lo urgente de lo que es importante. Porque lo único urgente que hay que tratar es lo que es importante. Porque a veces el mundo pyme nos metemos demasiado en cosas urgentes que no son importantes, o por falta de entrenamiento en la delegación, o por falta de capacidades de poder formar otra gente, o porque realmente no se nos ocurre. Entonces yo lo que les animé mucho es hacer un listado de eventos que ocurren en la empresa, sea externos o internos. Un evento interno puede ser que estoy cobrando mal, un evento externo puede ser la devaluación o la inflación, y con eso hago lo que se llama el mapa de riesgo y ayudar a dividir lo que es urgente y lo que es importante. Recibí muy buenas repercusión de esto en términos, no por el tema de la charla en sí, sino por la forma de pensar que tienen. Yo me llevo de acá de San Nicolás la idea de empresarios muy, pero muy espíritu emprendedor. Insisto, el emprendedurismo no es una cuestión solo de gente joven. Estuve reunido recién con empresarios de 50, 60 años que están permanentemente recreando su empresa. No pensemos cuando hablamos de espíritu emprendedor en chicos jóvenes que están en tecnología. Pensemos también en gente grande que sabe adecuar su empresa a las realidades del mercado. Y estas cosas que tienen de forma inconsciente incorporadas en su mente, les ayudó un poco quizás a ordenar sus papeles, su agenda, para hacerlo de manera más eficiente. Y eso creo que fue el aporte que podemos haber hecho nosotros al mundo del empresario pyme en San Nicolás. Yo tengo amigos empresarios que trabajan en empresas suizas y me contaba que el director general de esta empresa en Suiza le decía, esto es apasionante, nunca me imaginé que el empresario argentino tenga las capacidades que tiene, porque imagínense en mi país, esto no ocurre nunca. Y es verdad, pero ese músculo que desarrollamos de tener capacidad de adecuarnos a todo también puede ser contraproducente porque es muy cortoplacista. Muy cortoplacista. Pensemos un poco en la selección argentina, la capacidad de innovación que tenemos de fútbol, y pensemos en selecciones que vienen con planes de largo plazo. Necesitamos también hacer planes de largo plazo sin perder esas capacidades. El directivo argentino es muy demandado en todas las partes del mundo porque tiene esa cintura. Y hoy el mundo está mucho más volátil.
Esto es muchísimo más volátil que el mundo. Claramente la inflación, las tasas, la devaluación, las tarifas, todo hace que esta economía sea absolutamente impredecible. Pero el mundo hoy también está inestable con el tema de las tasas americanas, con la presión de China, con la tecnología, con el problema de Europa. Está inestable. Lo que se ha aprendido es que el empresario argentino tiene enorme capacidad de adaptación. Pero eso es un medio, no es un fin. No debemos entrenarnos para estar adaptados a los problemas de la economía, porque el empresario tiene un rol fundamental. Y si se acostumbra a los problemas de economía, quiere decir que no va a cambiar más la economía. Tenemos que aprender en nuestra agenda periódicamente a volar por encima de la tormenta, para saber que la tormenta tiene que pasar. Porque si solo estamos acostumbrados y que hacemos muy bien volar adentro de la tormenta, nunca el empresario va a poder ayudar tanto a salir de la tormenta como si estuviese saliendo, viendo el problema desde afuera. Y creo que ese es un desafío que tenemos todo el ambiente de empresario. Las pymes familiares tienen dos problemáticas que viven conjuntamente. Por un lado, una situación del manejo del poder cuando el fundador va creciendo y la empresa también. Y por el otro lado, los conflictos que se presentan en la propia familia, como por ejemplo, cuánto dinero se lleva cada uno, qué podríamos hacer, quién va a manejar esto el día que el que lo está manejando ahora no lo pueda manejar más, quién son los herederos, a quién le gusta, a quién no la empresa. Y hablamos de cómo prevenir estos conflictos que de algún modo son inevitables. Por lo común los emprendedores no pueden cuando arrancan un negocio prevenir lo que les va a pasar y acaban siendo esclavos de su propio éxito. Si hacen todo tan bien que eso les impulsa a crecer y cuando crecen el esfuerzo personal del odontólogo se transforma en una clínica de odontología. El asunto es que ya tiene que dedicarle un poco menos de atención a los pacientes y un poco más a la negociación con la obra social. ¿Sí? Y eso le cambia la mirada. Y este segundo trabajo de empresario de servicio de una clínica odontológica, no de odontólogo, tiene más que ver con la chequera, con el banco y con contratar odontólogos que con el arte de saber dónde pone uno el torno. Y este es un cambio de mentalidad que hay que transitarlo, porque si no, uno puede ser un odontólogo muy exitoso artesanalmente y muy reconocido y muy recomendado y muy caro en términos de honorario, lo que es casi seguro que nunca va a tener una clínica de odontología. No sé si es indispensable que el gerente sea externo. Puede ser un familiar siempre y cuando la familia lo haya elegido de consenso. Y un detalle, que el plazo de vencimiento del puesto exista y sea conocido por todos. Papá es vitalicio, de todo modo él el que lo hizo. Pero cuando uno de los hijos o uno de los sobrinos asume la gerencia, él debe saber que el sillón donde se sienta tiene un mecanismo eyector que lo va a despedir de ahí a los 5 años o a los 3. Entonces debe ganarse el puesto y volver a ganar en la próxima reelección. El asunto es si el hijo o el sobrino se convierte en vitalicio y nadie luego lo puede mover porque entonces desarrolla una red de poder que a la familia no le gusta. Tengo la suerte de trabajar acá hace muchos años, hay varias empresas con las cuales he tenido oportunidad de colaborar, así que es un lugar al cual estoy particularmente agradecido. Y hoy de compartir las experiencias de tantos años con la gente es motivo de mi gratitud. Muchas gracias por dejarme participar. Me invitaron a participar del cierre de este evento San Nicolás Pyme. Yo había tenido la oportunidad el año pasado en Expo Agro, la gente de la Intendencia aquí de San Nicolás me había contado todo el proyecto que tenían, digamos, de potenciar San Nicolás con, obviamente, Expo Agro, el autódromo, la feria industrial, obviamente el parque industrial. Y bueno, y la verdad que me resultó además muy interesante. Primero que a mí siempre me gusta salir de Buenos Aires, hablar con la gente que está en la Argentina productiva de alguna manera. Y San Nicolás es el campo y la industria, es casi, digamos, la síntesis perfecta de lo que la Argentina tiene que potenciar. Es decir, Argentina necesita, para mí, lo he dicho toda mi vida, más sector privado y menos Estado. Ahora, para que haya más sector privado, tienen que bajar los impuestos, tienen que aumentar los salarios bajando las cargas laborales no salariales. Es ahí donde, ¿quién se lleva toda la torta de la Argentina? Se la lleva el Estado, ¿no? Bueno, eso es lo que creo que San Nicolás es el campo, es la Argentina, como te digo, productiva, es la libertad económica, porque en definitiva, donde hay agricultura, donde hay producción, hay, el campo son 300.000 pymes, es decir, y todo eso reactiva, todo eso genera
bueno, obviamente la creación de valor, la creación de riqueza, la creación de empleo, eso es a lo que hay que apostar. Así que yo encantado de estar aquí y ver cómo muchas de las cosas que me habían contado el año pasado en Expo Agro están empezando a suceder, ¿no? Digamos, yo hablé aquí sobre cómo estamos viendo desde el periodismo el proceso político, el proceso económico, digamos, si Macri tiene chances de ir a la reelección o si ahora con la crisis eso se ha complicado, qué puede pasar en la oposición y sobre todo, qué necesita la Argentina para que la recesión que ha provocado la crisis financiera sea corta. Es decir, que, bueno, lo que pase con la recuperación del campo, con el trigo a fin de año, con la soja y el maíz el año que viene, que la situación en Brasil no se complique políticamente. Hoy Argentina necesita un mundo tranquilo y un Brasil que le compre a la Argentina. Y lo que necesitamos es que los propios argentinos recuperemos la confianza y bueno, para empezar a gastar los dólares que hemos estado comprando desde fin de año a la fecha, ¿no? Eso es lo que en definitiva va a reactivar la economía. Pero para eso se necesitan acuerdos políticos, se necesita generosidad en el gobierno, en la oposición. Bueno, se necesita resolver un intríngulis que la Argentina hace muchos años que discute y que pelea, ¿no? Con las consecuencias que eso genera. Más pobreza, más desempleo, más inseguridad, peores condiciones de vida, ¿no? Creo que de eso estuvimos hablando y bueno, encontré mucha expectativa, mucho entusiasmo, pero también mucha cautela, como la que hay hoy en Argentina.